Creedme cuando os digo que es un privilegio para mí, un honor poder estar con vosotros en esta mañana y compartir la palabra. Es porque es así, porque es cierto. Si Dios quiere, esta semana que viene, el viernes, seré operado de la rodilla por artroscopia, de los ligamentos, menisco, todo lo que tengo ahí roto, y es posible que el domingo que viene no esté con vosotros, pero yo sé que estaréis aquí y os veré desde casa a través del Zoom. Estamos en época de elecciones en nuestro país, y no sé vosotros, pero yo estoy un poquito cansado de la propaganda, estoy un poquito cansado también de las imágenes que salen por televisión continuamente, de los meetings, de esas mesas redondas, de las encuestas. Pero hay algo que me ha llamado la atención de esas encuestas que se han hecho y que han sido publicadas en algunos medios. Una de las preguntas más frecuentes que se ha hecho en esas encuestas es: ¿cómo ves el futuro de Cataluña? ¿Cómo ves el futuro? ¿Crees que va en una buena dirección? Voy a leeros algunas frases sueltas de un artículo del periódico digital El Confidencial. Dice: Cataluña lleva décadas condicionando la política española y ahora de nuevo, dice, el futuro político de España se juega en esta comunidad. Dice: los vetos cruzados y los deseos contrapuestos, escuchad lo que dicen, complican el futuro y llenan todo de incertidumbre. Eso está en un mismo artículo por diferentes partidos que han escrito ahí. Dicen otros: tenemos que aprovechar esta oportunidad y apostar por la sensatez, por una nueva etapa de futuro, por el cambio de verdad. No estoy hablando de política, son frases de diferentes partidos, como os digo, de algunos de los partidos políticos. La cuestión es determinar si las personas se sienten optimistas con este momento político que se está viviendo ahora. Si hay optimismo o no hay optimismo. Si las personas son optimistas o son pesimistas sobre el futuro, porque saben que la forma en la que tú ves el futuro cambia los votos, cambia la forma en la que actúas ahora. La forma en la que ves el futuro cambia la forma en la que actúas ahora. Por ejemplo, si hay suficiente gente optimista acerca del futuro, acerca de lo que algunos están prometiendo, es posible que puedan votar a aquellos que siguen ahora en el poder y que están ahí, porque como lo están haciendo bien, estoy optimista de que en el futuro todo va a ir mejor, todo va a ser bueno. Así que voto a los mismos. Por el contrario, si yo soy pesimista y veo que todo está mal, que todo va a ir a peor, tengo que votar a un partido diferente. Voy a cambiar, porque quiero que las cosas sean de otra forma. Y es que la manera en la que tú ves el futuro determina cómo actúas en el presente. Y la palabra de Dios, la Biblia, nos dice algo muy parecido. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Está hablando del futuro. Pero sabemos hoy, cuando Él se manifieste, que seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Nuestra visión de futuro, nuestra esperanza en Dios y en lo que Él hará, nos lleva a cambiar nuestro comportamiento hoy, a purificarnos, dice la palabra, como Él es puro. Y me gustaría en esta mañana que viéramos la diferencia entre la esperanza y el optimismo, porque son dos conceptos distintos. El optimismo es la creencia de que las cosas van a ir mejor, que todo saldrá bien, todo va a ir bien. El optimista dice: mira, eso malo por lo que tanto te estás preocupando, tranquilo, que no llegará, que no va a pasar. Ahora, la esperanza cristiana es más realista que eso. La esperanza cristiana dice: lo malo es muy probable que suceda, pero Dios te ayudará a soportar eso. Dios te ayudará a salir de esa prueba y de ese momento difícil. El optimista dice: no sufriremos, no lo pasaremos mal. Pero la esperanza cristiana espera el sufrimiento. Dice la palabra en Romanos 8:17: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos, está hablando del presente, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos en el futuro glorificados con Él. El optimista dice: no sufriremos, o por lo menos no mucho. Pero la esperanza cristiana dice: sufriremos, padecemos los sufrimientos de Cristo ahora, pero luego compartiremos su gloria.
Esta distinción entre el optimismo y la esperanza creo que es muy importante. Porque si tú crees que las cosas malas nunca van a ser tan malas, entonces si las cosas se ponen realmente difíciles, no vas a tener resiliencia, que se le llama, que es la capacidad de soportar aquellas cosas malas. En una entrevista, en una ocasión, a Billy Graham le preguntaron, ¿usted se considera una persona optimista o pesimista? Y Billy Graham contestó sabiamente, no soy ni optimista ni pesimista, tengo esperanza. Tengo esperanza. Hace unos pocos meses, el 10 de septiembre del año pasado, coincidiendo con el Día Mundial o el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, saltaban de nuevo todas las alarmas otra vez. Lo peor se había hecho realidad. Titulares como este que tenéis aquí en la pantalla llenaban todos los medios, los periódicos, publicaciones en internet, las noticias en las televisiones también. Los expertos alertan del repunte de suicidios por la pandemia y piden planes de prevención. ¿Qué más tenemos ahí? Pasa a la próxima. Decía, suicidio, coronavirus, suicidio y depresión, la otra pandemia más allá del coronavirus. Y la última que tenemos ahí. Pasa a la siguiente, por favor, Fernando. Dice, los expertos alertan lo siguiente, las tentativas de suicidio se disparan con la pandemia. El año pasado, en el año 2020, se suicidaron una media de 10 personas al día. Y no hace falta hacer muchos cálculos para saber que eso significan 3.650 personas fallecidas por suicidio durante el año pasado, el año 2020, el año titulado como el año de la pandemia. 3 veces más que los accidentes de tráfico. Esto lo compartimos en aquella ocasión cuando hablamos acerca de cristianismo contracultural y hablamos también del suicidio. Pero lo que más me ha llamado la atención ha sido que, de estos datos, que el porcentaje de suicidios entre jóvenes de 13 a 17 años ha subido un 60%, ha aumentado un 60%. ¿Por qué los adolescentes se han suicidado durante el año pasado a un ritmo mayor que lo que había estado pasando anteriormente? Seguramente hay más de una razón, ¿no? Es difícil ser adolescente, es confuso en muchas ocasiones y estresante, pero seguramente una de las razones por la que estos muchachos se han quitado la vida es porque no veían un futuro mejor. O puede que ningún futuro, mejor dicho, no tenían ninguna esperanza de lo que iba a pasar en el futuro, que fuera algo mejor de lo que hay ahora. Puede ser que fueran pesimistas y que pensaran, si esto está mal ahora, imagínate después, se va a poner peor todavía, ¿no? Y eso les llevó a quitarse la vida. O tal vez empezaron con optimismo, pensando que a lo mejor no todo era tan malo, pero durante ese proceso se han dado cuenta de algunas cosas malas, de algunos sufrimientos que hemos dicho que a menudo atraviesan los adolescentes. Y no tenían esperanza ninguna en que la situación llegara a mejorar. Y es que la forma en la que ves el futuro determina cómo te comportas en el presente. La forma en que vemos el futuro determina cómo nos comportamos en el presente. Y me gustaría que entendiéramos que esta esperanza que tenemos se debe a las promesas que Dios ha hecho en su palabra. Si os acordáis, el último martes de oración del año pasado, estuve compartiendo con vosotros acerca de Romanos capítulo 15, versículo 13, hablando de el Dios de la esperanza, y quise terminar ese año 2020 con un mensaje de esperanza. Es algo a lo que he estado dando muchas vueltas. También en la última ocasión que compartí la palabra con vosotros acerca de la cultura, evangelio, comunidad y cultura, cuando hablé de cultura, hablé de que como iglesia pudiéramos crear una cultura de esperanza, pero primero vivir esa esperanza nosotros y afectar a la gente fuera de estas paredes con la esperanza que es Cristo Jesús. Así que en esta mañana quiero leer también para vosotros y compartir un pasaje acerca de ¿qué? De la esperanza. Quiero compartir algo más con vosotros acerca de la esperanza. Un pasaje bíblico sobre la esperanza. Habla más específicamente sobre la esperanza en ciertos tipos de sufrimiento y qué es lo que Dios promete que pasará. Está en la primera carta que escribe Pablo a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Escuchemos qué es lo que dice la palabra de Dios. Pero no queremos, hermanos,
que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con Él, con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Bueno, hay algo que me gustaría que viéramos aquí. El punto de vista popular acerca de la esperanza cristiana y lo que dice la Biblia, en realidad no es lo mismo. Y a menos que comprendamos la diferencia, este pasaje no tendrá mucho sentido. ¿Cuál es la visión común de nuestra esperanza como cristianos? ¿Cuál es la visión común de nuestra esperanza como cristianos? ¿Qué es aquello en lo primero que pensamos? Bueno, cuando me muera, estaré con Cristo, ¿no? Esta suele ser la esperanza común de los creyentes, que al morir vayamos con Jesús. Eso es lo que normalmente esperamos. El último verso de la canción Cuán grande es Él, del himno Cuán grande es Él, lo expresa de esta manera. Y como estoy cantarín esta mañana, me gustaría que cantáramos juntos, a ver si os acordáis. Dice, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. ¿Os habéis fijado en la letra lo que dice? Muchos de nuestros grandes himnos clásicos y canciones cristianas que a menudo nos moldean más que la Biblia, dicen cosas similares. Nuestra esperanza es que como creyentes vayamos a Dios. Y claro, hay algunos versículos de la Biblia que se pueden interpretar de esta forma, pero cuando vamos a la palabra y vamos al Nuevo Testamento, lo que vemos es que hay una cantidad de versículos increíbles que dicen que nuestra esperanza no es tanto que vayamos, sino que Cristo viene, que Él viene, que Cristo viene pronto, además dice. Hechos 1:10 al 11, y estando mirando fijamente al cielo mientras Él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Hebreos 9:28, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación ¿de qué? De los que ansiosamente lo esperan. Santiago 5:7, por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y como estos podríamos seguir leyendo un montón de pasajes. La última promesa de Jesús, las últimas palabras de Jesús registradas en el último libro de la Biblia, en el último versículo que nosotros tenemos ahí, dicen lo siguiente: el que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La esperanza de los cristianos no es tanto que salgamos de este mundo, sino que Dios regrese, que vuelva en Jesús a este mundo. Porque Dios no abandona, ni abandonará la creación que Él ha hecho, sino que los planes que Él tiene son de transformación, son de renovación, también de arreglarla. Ese es el futuro del que la Biblia nos habla, en el cual tenemos que tener esperanza. La Biblia dice que cuando Jesús regrese, Él renovará, Él rehará este mundo. La Biblia lo llama un cielo nuevo y una tierra nueva.
prometido desde el Antiguo Testamento a través del profeta Isaías en el capítulo 65, versículo 17. Pues he aquí, yo creo cielos nuevos y una nueva tierra, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Pedro también les recuerda a los primeros cristianos que esta promesa está sujeta al regreso de Jesús. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. En cierto modo creo que es algo que hemos ido perdiendo a través de los siglos como iglesia. No pensamos mucho en Jesús regresando. No pensamos mucho en la segunda venida de Cristo, sino pensamos más en cómo salir, cómo escapar de este mundo de corrupción que nos ata, que nos lleva a pecar, cómo podemos desaparecer de todo esto. Y por eso creo que es difícil entender este pasaje en Primera de Tesalonicenses. Empieza, como hemos leído, con Pablo escribiendo: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Los eruditos creen que esta fue una de las primeras cartas que Pablo escribió, y estamos hablando más o menos acerca del año 50 después de Cristo. Solamente habían pasado unos 17 o 18 años desde que Jesús había muerto en aquella cruz y había resucitado, pero ya era lo suficientemente tarde como para que algunos hermanos en la fe empezaran a perder la esperanza, tanto del regreso de Jesús como de eso que Él había prometido. Esta carta nos muestra que estos primeros seguidores de Jesús no esperaban tanto el morir y estar con Él, sino que estaban ansiosamente, como hemos leído en Hebreos, esperando el regreso de Cristo. Porque la pregunta que le están haciendo en realidad a Pablo es: ¿qué pasa si morimos antes de que Jesús regrese? ¿Qué pasa si me muero antes de que Jesús venga? ¿Nos perdemos el futuro que Dios ha planeado para quienes lo aman? ¿Y los que han muerto ya los hemos perdido para siempre? ¿Ya no los volveremos a ver? Y esa es la pregunta que está respondiendo Pablo. Fijaos que lo primero que hace Pablo es conectar nuestro futuro específicamente con lo que sucedió aquella mañana de Pascua. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Esta es la clave para entender este texto y este pasaje. Cuando nos unimos a Jesús a través de nuestra fe, Él comparte todo lo que tiene con nosotros. Lo hemos cantado, lo hemos celebrado en esta mañana. Él comparte su perdón. Somos reconectados con Dios en esa relación que solamente se da a través de Jesús. Él comparte su Espíritu Santo que empieza a actuar en nosotros, que empieza a renovarnos también conforme a su palabra. Y dice que Él compartirá el mismo tipo de resurrección que Jesús mismo experimentó. Hermanos, esto es increíble y no estoy escuchando ningún amén. 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 Él compartirá eso mismo con nosotros. A mí me parece increíble. Estaba leyendo el texto y pensaba: ¿cómo voy a compartir esto? Si me resulta muy impresionante, impresionantísimo. ¿Cómo puede ser que ese mismo Espíritu que levanta a Jesús de los muertos es el que actúa y que opera también en nosotros? Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo Espíritu, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Lo que dice el Nuevo Testamento es que la resurrección de Jesús no está diseñada para ser un evento aislado, no es algo que sucedió en un momento de la historia, es simplemente el inicio de Dios renovando al ser humano, a toda la humanidad, a través de Jesús. La resurrección de Jesús es el comienzo de ese cielo nuevo y de esa tierra nueva. Jesús simplemente es el primero. Como escribe Pablo en 1 Corintios, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Como lo dice en nuestro pasaje de hoy en Tesalonicenses. Así también Dios traerá con Él
a los que durmieron en Jesús. Todo lo que está diciendo es que aquellos que han muerto en la fe no perderán las promesas de Dios. Por eso dice, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los que estemos vivos cuando Jesús regrese no tenemos ninguna ventaja sobre aquellos que han muerto en Cristo antes que nosotros. El resto de este pasaje habla acerca de lo que sucederá si todavía estamos aquí en el momento en el que Jesús regrese. Dice, entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Este versículo creo que es uno de los más malentendidos en la Biblia, porque creo que muchos creyentes hemos olvidado la verdad bíblica acerca de nuestra esperanza. Y muchos creen que el punto no es que Dios entre en el mundo, sino que nosotros salgamos, ¿no? Y acudamos a Él. A muchos de nosotros se nos ha enseñado a creer que se trata de un rapto secreto que se va a llevar a la gente, ¿verdad? Pero la imagen que encontramos aquí en realidad es una imagen que era muy común para los cristianos de la primera época. ¿Sabéis? Cuando uno de los emperadores o el emperador visitaba una de las ciudades del imperio y la gente se enteraba de que el emperador estaba llegando, lo que hacían era hacer fiesta, salir fuera de la ciudad. Iba todo ese séquito donde estaba el emperador y luego lo acompañaban otra vez de nuevo a esa ciudad que él iba a visitar en aquel momento. Eso es lo que está diciendo Pablo. Aquellos que pertenecen al Rey Jesús se encontrarán con él mientras él aún esté en ese camino de regreso, al encuentro del Señor en el aire, dice el versículo. Y luego venimos con él a este mundo sobre el cual él es el Rey legítimo. Participaremos en la renovación de los cielos nuevos y de la tierra nueva. La promesa bíblica tiene que ver con Dios entrando en el mundo, no tanto con nosotros saliendo de este mundo. Y los que han muerto no se lo perderán. He hablado del optimismo y del sufrimiento. El optimista cree que todo irá bien. De nuevo me remito a aquellas pancartas que veíamos en los balcones con los arcoíris pintados. Todo irá bien, pero la realidad es que todo no iba bien. Llegamos a un momento el año pasado que morían 900 y 1000 personas cada día. Así que la muerte estropea ese todo irá bien, ¿no creéis? La muerte lo estropea todo. Gracias a Dios no hemos perdido a nadie de nuestra congregación. Nadie ha tenido el privilegio de partir con el Señor durante este año 2020 que hemos dejado atrás. Pero nos recordaba nuestra hermana Julia hace un par de semanas que familiares suyos, su hermana, murió y partió con el Señor. Ayer recibíamos un mensaje también en nuestro grupo de oración del WhatsApp, donde nuestra hermana Verónica decía que su hermano mayor había fallecido. Falleció en un accidente de coche. Después la cuñada también, ese mismo día. Algo tremendo. Y muchos de los que estáis aquí habéis perdido ya a vuestros padres, habéis perdido tal vez a vuestro esposo o vuestra esposa, alguno puede que algún hijo, algún hermano, algunos cuñados. Cada año que pasa, yo me sigo acordando de mi padre. Cada año, no hay ni un momento en el que no me acuerde. Yo estaba en Guatemala, yo vivía ahí cuando el día 9 de abril del año 2012 me dicen que mi padre está gravemente enfermo y que se lo llevan de urgencias al hospital de Vilafranca del Penedès. Y después de estar ahí unos días, el día 22 de abril, nosotros viajamos, se lo llevaron al Hospital del Mar a Barcelona porque tenía una infección severa en la sangre, tenía sepsis. Y nosotros, Dulce y yo, viajamos desde Guatemala hasta aquí el día 21 de abril, llegamos el 22 por la tarde y en esa madrugada del día 22 al día 23 de abril, mi padre falleció. Se acababa de jubilar, tenía 60 años. Y la verdad es que Dios le dio muchos dones a mi padre y cuando yo me miro al espejo, inevitablemente me veo cosas que me parezco, ¿no? Incluso algunos amigos me dicen, ¡buah, tío, ahora me has mirado como tu padre, ¿no? Has puesto la misma cara, etcétera. Y reconozco que
Si soy lo que soy en el día de hoy es porque lo he heredado también de mi padre, ¿no? Pero en ese momento, si os digo la verdad, yo me quedé completamente devastado, completamente destrozado. Como os digo, le sigo echando de menos, sigue doliendo que no esté aquí mi padre. Y es que la muerte nos separa de todo. La muerte nos separa de todo y nos separa de todo aquello que nosotros amamos. Y si todo lo que crees es en esta vida, pues entonces no tienes esperanza, no hay esperanza. Y la verdad es que podemos recordar a los que nos ¿cómo se dice? Precedieron. Podemos recordar a los que nos precedieron, pero sabes, con el tiempo al final acaban cayendo en el olvido. Hay un momento en el que te vas a olvidar de aquellos que estuvieron antes que nosotros. Los científicos dicen que un día este universo o este mundo en el que estamos se va a convertir en un lugar frío, en un lugar oscuro y desolado. Pero la esperanza que tenemos es que nuestro Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, el sol y todas las estrellas, no abandonará su creación. Como dice Dios a través de Isaías, pues he aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. La resurrección de Jesús es el comienzo de todo eso. Y nosotros, los que tenemos fe en Él, desde ya comenzamos a experimentar esa transformación renovadora por el poder del Espíritu Santo, renovando precisamente nuestros corazones y nuestras mentes. Y cuando Jesús regrese, terminará el trabajo, compartiremos su resurrección también. 2 años después de que murió mi padre, murió mi yaya, la madre de mi madre, con 90 años. Mi yaya era una mujer increíble, una mujer andaluza, de mucho poderío, como dicen ahí en el sur. Había trabajado desde bien pequeña en los campos recogiendo cañas de azúcar, algodón, etcétera, un montón de cosas. Nació en tiempos de la monarquía de Alfonso XIII, vivió la Segunda República, la Guerra Civil, la posguerra. No tuvo oportunidad de ir a la escuela, pero cuando ella se jubiló, llegó el momento de su jubilación, ella empezó a aprender a escribir, a aprender a leer, empezó a aprender hasta natación, matemáticas, empezó hasta algunas cosas en inglés y en catalán, de lo cual estaba ella muy orgullosa. Incluso aprendió a utilizar el ordenador. Cuando yo estaba viviendo en Guatemala, ¿os acordáis del Messenger? Aquello tan antiguo que había antes de Hotmail. Pues mi yaya de repente me levantaba por la mañana y tenía ahí puc, puc, una señal y era mi yaya escribiéndome. Eso sí, no dejaba espacios. Todo eran puntos. Escribía punto, punto, punto y era un gran parrafote allí, pero aprendió a utilizar todo eso como os digo, ¿no? Conoció a Cristo, se bautizó de mayor y era una persona que amaba al Señor con todo su corazón y a todos los que ella tenía a su alrededor. Y una de las cosas que me alegra mucho es de que Dulce pudo conocerla y pudimos pasar un tiempo con ella. Unos minutos antes de que ella muriera, yo estaba en el hospital. Fui el único de la familia prácticamente que estaba ahí porque todos estaban trabajando, otros estaban lejos en el sur del país, otros dispersados. Mi mamá pues vivía a 1 hora y algo de donde estaba ella, así que tardó también en llegar y estaba yo ahí, solo con ella, pasando esos últimos minutos, hablándole y recordándole acerca de lo que el Señor había hecho en su vida y en nuestras vidas. Ese día ella cerró los ojos y murió. Y ese día lloré amargamente. Y me recordé que no había llorado de esa forma desde hacía 2 años, cuando mi padre había muerto. Me quedé muy triste. Pero me encontré con este texto del apóstol Pablo. Y como dice el apóstol, no nos entristecemos como aquellos que no tienen esperanza. La verdad es que los extraño muchísimo, pero sé que los volveré a ver. Estaré con ellos. El día en que Jesús regrese, ellos también se levantarán y regresarán con Él.
Y junto con ellos, y podríamos nombrar a un montón más de personas que nos vengan a nuestra mente, nos encontraremos con Jesús y participaremos en todo el cumplimiento de las promesas de Dios para una nueva creación, para ese cielo y esa nueva tierra, donde dice Apocalipsis 21 que Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. La forma en que vemos el futuro determina cómo actuamos en el presente, cómo actuamos hoy. Así que me gustaría animaros a que vivamos con fe, confiando en las promesas que Dios ha hecho, viviendo en fe, confiando en que lo que Dios dice en su palabra es sí y amén en Cristo Jesús. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. Que vivamos también en amor. Creo que es lo que más falta en este mundo, el amor. Hablaba ese último martes en la reunión de oración antes de acabar el año, que cuando empezó todo esto de la pandemia, la gente decía, esto nos va a hacer mejores personas. ¿Tú las has visto? Yo no. Me siguen atropellando igual en el Mercadona con el carrito sin pedirme permiso para pasar. Me siguen mirando mal si me tardo mucho en aparcar. ¿Dónde está ese amor que decían que iba a suceder y que todo iba a cambiar, que todo iba a ser mejor con la pandemia? No está. Porque una verdadera transformación en amor solo la puede traer Cristo Jesús y el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que tenemos que presentar. Vivir en fe, vivir con fe, vivir en el amor de Jesús. Vivir con esperanza. Vivamos con esperanza, conociendo el futuro que Dios tiene para nosotros. Y me gustaría terminar con las palabras que encontramos en nuestro texto en el día de hoy. Hay una aparente orden, una exhortación que el apóstol Pablo les da. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? No os entristezcáis, como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza, y la esperanza tiene un nombre, y ese nombre es Jesucristo. Aquel que dio la vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, tal como hemos celebrado hoy. Eso fue un hecho, es así. Así que podemos decir que Cristo viene pronto. Amén. Esa es nuestra esperanza. El Señor nos bendiga, nos ayude a vivir en fe, a vivir en amor, a vivir en confianza, conociendo y esperando lo que el Señor tiene para nosotros. Señor y Padre, en esta mañana puede que vengamos delante de ti muchos con el corazón roto, Señor, en medio de problemas como cantamos o de situaciones difíciles que no logramos entender. Señor, pero tu palabra nos llama a no temer, tu palabra nos llama a confiar, tu palabra nos llama a tener esperanza. Tu palabra nos dice que vivamos con fe en ti, que vivamos en amor, que vivamos, Señor, con esperanza, conociendo y sabiendo lo que tú dices en tu palabra, lo que tú has prometido. Señor, gracias porque eres el Dios que cumple las promesas. No hay otro Dios fuera de ti, Señor. No hay nadie que pueda prometer lo que tú has prometido y cumplirlo. Y Señor, gracias porque lo has hecho. Y Señor, gracias porque esas promesas están cumplidas y son sí en Cristo Jesús. Y porque Jesús, en las últimas palabras registradas en ese libro de Apocalipsis, dice, el que escribe estas cosas, dice, he aquí, vengo pronto. Y tu iglesia, Señor, te dice, amén, amén, Cristo Jesús. Ven pronto, Señor. Señor, esperamos, ansiamos, como dice en el libro de Hebreos, tu regreso. Señor, esperamos que vuelvas con ansias, sabiendo que tú vas a transformar, a renovar, a cambiar
a crear todas las cosas, Señor. Señor, gracias por tu palabra que nos consuela, que nos conforta. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos fue dado. Señor, en esta mañana te pido por aquellos que no tienen esperanza, Señor. Aquellos que no ven un futuro mejor, que no ven que nada vaya a cambiar. Oh Señor, permíteles escuchar el Evangelio de Cristo, que es buenas noticias de salvación, que es esperanza para el que no la tiene, Señor, que es consuelo para el que está llorando, Señor, que es amor para el que siente rechazo y odio. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor.